Buenas noches, mi nombre es Jessie Monserrat Hernández Pairó y quiero hacerle una entrevista sobre el trastorno disociativo. ¿Ok? Hola, buenas noches. ¿Qué es el trastorno disociativo o de personalidad múltiple? Bueno, se entiende como un trastorno disociativo cuando hay una personalidad que está mal estructurada mentalmente, cognitivamente y emocionalmente. Hay diferentes niveles de disociación, desde un nivel leve hasta un nivel grave, que básicamente hay trastornos que son demasiados, personas que son muy impulsivas al grado de matar. Ok. ¿Qué caracteriza a las personas que la padecen? Bueno, una de las características que ellos tienen es que su personalidad, como bien te decías anteriormente, ahorita pueden estar emocionalmente alegres, contentos, y después, 10, 5 minutos, a lo mejor le dijiste algo, le hiciste un mal gesto y ellos creen que lo hicieron en contra de ellos, y entonces es donde ellos se desestructuran o básicamente se disocian, se salen de la realidad mental, y es donde ahí aparece el trastorno. ¿Es difícil diagnosticarlos correctamente? Mira, sí es un poquito complicado. Difícil no, es complicado porque ya personas con este tipo de diagnóstico tienen que pasar por un psiquiatra. Básicamente el conjunto para hacer un diagnóstico clínico, primero pasan por un neurólogo, luego pasan por el psiquiatra y luego es necesario que tengan terapias no con un psicólogo, sino con un psicoterapeuta. Ok. ¿Usted ha tratado a pacientes con este padecimiento? En alguna ocasión, sí. ¿Cómo es tratarlos? Mira, sí es muy difícil porque, como bien te decía, su trastorno de repente se están bien y de repente no. Tiene mucho que ver también la guía psiquiátrica por los fármacos que se les administran. Cuando este tipo de personas tienen el fármaco, es muy fácil atenderlos en terapia. Ellos son conscientes de sus actos, de sus emociones, de sus sentimientos, y sobre ellos se empieza a trabajar. Es algo que no se quita, es un trastorno que se va controlando poco a poco. Una de las funciones para poderlos tratar es que ellos puedan regular sus emociones. Mientras no las regulen, no las entiendan y no sepan ellos manejarlas, va a ser un poquito más difícil que ellos logren una mejoría, porque no se quita. Ok. ¿Qué tan común es este tipo de trastorno en el ámbito local? La verdad, sí padecemos de quizás como de un 40% de este tipo de trastornos en nuestra entidad. Ok. Ay, ¿qué hay más? En su experiencia, ¿cuál es la forma adecuada del tratamiento, de tratarlos? De tratarlos, ¿cómo la forma adecuada? Bueno, hace ratito te mencionaba, una de las formas adecuadas para tratarlos es que ellos tienen que estar tomando sus fármacos. Eso nos ayuda a nosotros, los terapeutas, a que ellos puedan tener un enfoque mental claro, porque hay algunos neurotransmisores que a ellos les hacen falta, una sustancia en el cerebro que los altera. Entonces, cuando ellos no toman fármacos, es más difícil que sean conscientes de actos, de lo que dicen, de sus sentimientos y emociones. ¿Qué patrones de conducta se desarrollan a lo largo o sea, se identifica desde pequeños o ya cuando son adultos? Mira, cuando una persona tiene un trastorno disociativo, tiene mucho que ver la herencia. De repente hallamos en las familias diferentes tipos de trastornos
Y cuando hay un trastorno disociativo, muy fácil es que encuentres al bisabuelo, al tatarabuelo con ese trastorno, pero anteriormente no los diagnosticaban y así se pasaba. Nada, es que tiene muy mal carácter y se enoja de todo, entonces no caían en un diagnóstico. Ahorita es necesario que desde pequeños, a partir de los 2 años hasta los 8 años, se va elaborando la personalidad en el niño. Y cuando ya hay niños impulsivos, niños que se frustran, niños que se enojan, es muy importante hacerles una valoración, porque pudiera ser que el trastorno pueda aparecer con un suceso violento, porque a lo mejor son personas que los abandonaron y traen esa frustración desde pequeños. Y como no tienen un medicamento y la sustancia en el cerebro, pues básicamente va a ser agudo ya cuando tengan una mayoría de edad. Ok. ¿Usted identifica algunos tabúes o creencias hacia las personas con estos padecimientos? Creo que no. Ahorita creo que los especialistas no deberían tener tabús, sino todo lo contrario. Los que sí manejan un tabú es la sociedad, que los rechaza por su forma de ser, que nunca van a cambiar porque así nacieron. Entonces ese tipo de creencias nosotros lo pasamos a nuestros hijos, de nuestros hijos a sus hijos y así sucesivamente. ¿Considera usted que nuestras autoridades de salud deberían poner más atención a las personas con este tipo de padecimiento? Creo que deberían de poner, sobre todo en el ámbito psiquiátrico, ¿cómo te diré? Mucho enfoque. Desde las escuelas primarias, saber que los maestros puedan tener capacitaciones acerca de cómo diagnosticar o cómo evaluar a un niño que tiene diferentes conductas disociativas, porque eso lo podemos nosotros ver en las aulas a partir de preescolar, y los papás pueden ser que también lo estén viviendo desde que el niño tiene 2 años. Por ahí se menciona la crisis de los 2 años, cuando un niño de 2 años es demasiado violento, es impulsivo. Va a depender muchísimo de la crianza también que se tenga, pero sobre la crianza, si a un niño se le permite hacer cosas sin reglas, sin límites, obviamente vamos a estarlo, digamos que manejando equivocadamente con un trastorno disociativo. Sí. ¿Pueden vivir esas personas una vida dentro de lo que cabe normal? O sea, cuando está diagnosticado, sí. Cuando no se le está diagnosticado, obviamente entran en como hace ratito, ¿no? En tabú, en que son personas etiquetadas, y como no se sienten parte de una sociedad, parte de una familia, obviamente ellos no pueden vivir una vida normal, porque no van a poder estar con amigos porque algo les va a enojar y saltan del carácter. A través de la familia, estos tipos de personas mayormente son personas que golpean, se divorcian, se destruye su matrimonio. Habría mucho que analizar sobre ese tema. Ok. ¿Y el trastorno disociativo sí se diferencia mucho del trastorno de la bipolaridad? Sí. ¿Cuáles son como que las diferencias? Las diferencias. Bueno, un trastorno disociativo es que de repente tú pudieras tener enfrente a la persona y le estás hablando y de repente una palabra, ¡prum!, lo prende, ¿no? Y en el trastorno bipolar son personas que son extremistas, demasiado extremistas. Pudiera ser que ahorita están muy contentos, muy felices, pero la gran diferencia es que ellos se autoagreden. Hay una autoagresión y después agreden a otras personas. Ok. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Ok. Psicóloga. Gusto en apoyarte. Podemos concluir que lo que caracteriza este trastorno es la presencia de 2 o más estados de personalidad distintos, o como se le conoce, personalidad múltiple.
Este tema nos pareció muy interesante ya que suponen una descomposición y falta de continuidad entre pensamiento, recuerdos, entorno, acciones e identidad, ya que una persona que sufre esos trastornos escapa de la realidad de forma involuntaria. Además, un dato que es de suma relevancia y que nos llamó demasiado la atención fue que la manifestación o no de estos estados de personalidad varía en función de la motivación psicológica, el nivel de estrés, la cultura, los conflictos internos y la tolerancia emocional, y que por otro lado son causados por un trauma ya sea vivido o simplemente visto. Es muy importante conocer este tipo de trastorno y sus síntomas para así apoyar a una persona que la padezca y podremos aprender a no juzgarlos y a comprenderlos, ya que algunas veces estas personas no buscan terapia o no son conscientes con los tratamientos debido al estigma asociado con las enfermedades mentales, ya que para ellos suele ser muy difícil lidiar con las acciones de los demás y sabiendo el tema le demostrará que comprendes la complejidad de vivir con un trastorno mental como este. Una manera de apoyar a estas personas es por medio de campañas donde las personas que padecen este trastorno puedan asistir como una manera de apoyo para encontrar a otras personas que pasan situaciones similares y también pueden ir acompañados de una persona de su confianza para que así se informe sobre su trastorno de su amigo y puedan apoyar a este y mostrarle que te interesa comprender sus experiencias tanto sociales y ayudarlo a superar sus estigmas. También estas campañas tendrían la función de desencadenar un cambio y así ayudar a una persona con este padecimiento, apoyarla en el reconocimiento y manejo de las situaciones estresantes. Y si vas a un encuentro, que empiece a cargarse emocionalmente de energía positiva y así aliviar la tensión, o hay que pedirle a una persona que se una a nosotros y comience una actividad diferente. Además, ayudarte a comprender que cuando estás con esa persona y cambia su personalidad alterna, preséntate, ya que pues en este caso podría no reconocerte y pues que no te parezca algo nuevo, sino tratarla como si estuvieras hablando con tu antiguo amigo o con la personalidad base. Y como esa persona no te conoce, si no te presentas, podría sentirse confundida o asustada. Y este tipo de campañas te ayudará a capacitarse para que lo ayudes a tranquilizarse y al explicarle cómo y por qué se conocen.